Sí. Un momentito, un momentico. Es que me voy a quedar sin batería, voy a dejarlo enchufado. Bien, aquí contenta. Contenta de estar con vosotros. Eso me permite refrescar la memoria un poco. El tema de hoy es muy interesante. Es cierto que es muy interesante porque sabemos poco. Todos sabemos un poquito de hipertensión, pero sabemos poco. Y realmente podemos hacer mucho por nuestra salud cardiovascular, ¿no? A la hipertensión se le llama la muerte silenciosa. ¿Ya? Bueno, entonces continuamos, ¿no? Ok. Bueno, a la hipertensión se le llama la muerte silenciosa porque realmente no da muchos síntomas, ¿eh? Te da síntomas cuando ya tienes una cifra muy alta de tensión que te duele la cabeza o que te da un ictus o que te da una hemorragia y entonces, pero a veces lo que te da es un infarto y entonces ya no lo puedes contar. Por eso es un tema muy importante en la salud. ¿A qué consideramos que es hipertensión? Pues con el manómetro nos miramos la tensión y unas cifras tensionales por encima de 130 y máxima y de 85 mínima, pues tenemos que ver qué está pasando. De hecho, 130 y 85 ya es el límite. Lo normal de la mayoría de la gente, pues 120, 80 es normal, 120, 70 es normal. Por debajo de 100 de máxima y 70 de mínima, consideramos que la tensión es baja. En los niños no, ¿eh? Los niños tienen pues 90, 70 o 90, 60 y eso es normal. Pero digamos que las personas adultas, pues, gente joven, 170, pues también es normal. Pero la gente adulta, pues alrededor de 120, 80. Si nosotros pasamos de 130 a 85, hay que ponernos las pilas antes de que se nos suba, ver qué es lo que está pasando. ¿Cuál es la causa de la hipertensión? Bueno, la mayoría de las causas, o sea, la mayoría de las hipertensiones se consideran que es de causa idiopática, o sea, que no se sabe cuál es la causa. Pero en realidad sí se sabe. Cuando tú analizas al paciente, sí sabes por dónde vienen los tiros. Entonces, las principales causas, aunque hay muchas más causas, claro está, las principales causas pueden ser o bien problemas glandulares, que eso es lo menos, es decir, que tú tengas, por ejemplo, un hipertiroidismo y entonces como consecuencia de tanta hormona tiroidea, pues tienes taquicardia, se te puede subir la tensión, etcétera. O que tengas, por ejemplo, un tumor de las suprarrenales y las suprarrenales estén produciendo mucha adrenalina, pues claro, como consecuencia de esa adrenalina se te puede subir la tensión o cosas así, ¿no? O que tenga un cáncer que esté provocando ahí un bloqueo en la circulación y como consecuencia de eso se te esté subiendo la tensión. Pero digamos que eso es como las menos veces, lo menos frecuente. La mayoría de las veces sobre todo en la gente en edad de trabajo, la gente madura, digamos, suele ser por estrés, ¿no? Por estrés. O en la gente ya mayor por arteriosclerosis, ¿no? Aunque también hay problemas como, por ejemplo, cuando tenemos problemas renales, la tensión se puede subir. Esto es lo principal, ¿eh? Las principales causas, que hay muchísimas más. Por eso, cuando tú descubres que la tensión la tienes alta, lo primero es que tienes que ir con tu médico y el médico ya te va a mandar pues una analítica para ver si tiene el colesterol alto, si tiene el azúcar alta, porque claro, eso también son causas de hipertensión, pues si tu sangre está muy espesa, pues claro que no va a poder circular muy bien. Y por otro lado, pues un examen, una visita al cardiólogo con un ecocardiograma y todo eso para ver si las válvulas del corazón están bien, porque claro, si alguna está estrecha, pues por ahí la tensión va a pasar con mucha presión.
Bueno, no es lo mismo la presión que pasa un líquido por un tubo ancho que por un tubo estrecho. Por un tubo estrecho tiene más presión. Esos son como dos exámenes complementarios que se suelen hacer y a veces pues se descubren cosas que son de alguna manera las inductoras de la hipertensión, que tenga el colesterol muy alto, pues suele subir la tensión. Vamos a hablar un poquito del estrés. El estrés es la causa de la hipertensión de la edad madura, del autónomo, del empresario, de la persona que tiene mucho trabajo y poco descanso. O aunque no sea autónomo, que tenga un cargo importante en una empresa, ¿no? Entonces, ese exceso de responsabilidad, ese trabajo, ese poco descanso, ese tomar muchas veces estimulantes porque tienes que dar la talla y estás cansado, no estás durmiendo bien. Entonces la gente toma café o toma alcohol. Si son trabajos que tienen muchas relaciones públicas, pues muchas comidas de trabajo, comidas pesadas y luego el café y la copa y no sé qué. Y todo eso al final de un día y otro día y otro día, pues acaba con nuestro corazón y con hipertensión. Cuando estamos estresados, las suprarrenales responden ante el estrés produciendo cortisol y adrenalina. Y la adrenalina sabemos que es un vasoconstrictor. Vasoconstrictor quiere decir que el vaso se vuelve estrecho. Y si nuestros vasos sanguíneos se vuelven estrechos, la consecuencia de eso es que por ahí va a pasar una sangre con mucha presión porque tiene poco espacio. Este, bueno, también sabemos que cuando estamos estresados consumimos más vitamina C. El hombre es de los pocos animales que existen en la naturaleza que no son capaces de sintetizar la vitamina C. Entonces, hay un doctor que tiene un libro que dice, por qué los seres humanos o algo así, o por qué los hombres sufren infarto y los perros no? Porque los perros sintetizan su propia vitamina C, ¿no? Y los humanos no. ¿Qué pasa con la vitamina C? La vitamina C se dice que se acumula en las suprarrenales, pero cuando estamos más estresados tenemos más necesidad de vitamina D, de vitamina C. O sea, las necesidades vitamínicas se establecieron, ¿no? Se necesita tanto al día, pero eso es muy relativo. Realmente eso no es del todo verdad, porque depende de las circunstancias. Hay circunstancias, como por ejemplo en este caso el estrés, que nos consumen más vitamina C. Vamos a necesitar mucha más vitamina C si estamos estresados que si estamos tranquilos. Y decimos que la causa de la hipertensión en ya las personas maduras, ¿no? De 60 para arriba, es la arteriosclerosis, es la hipertensión de la gente mayor. Este, esta hipertensión pues tiene que ver con que las arterias están endurecidas y entonces pues al ser un tubo que ha perdido la elasticidad, pues la sangre pasa por ahí con mucha presión. Pero también pasa y es que en la mayoría de las personas existe falta de vitamina C, una falta de vitamina C crónica, pero no es una falta completa, porque si no tendríamos escorbuto, que era lo que tenían antes los navegantes, ¿no? Cuando iban en viajes largos, que no tenían comida fresca, no tenían verduras frescas, la falta de vitamina C les producía escorbuto. Y el escorbuto se caracterizaba porque sangraban las encías, había hematomas, hematomas, y por supuesto, Yo el domingo vuelvo a las... con mucho dolor en las articulaciones y todo eso. Entonces, a las 5:30, prontito vuelvo. Ah, guay, entonces llego para cenar. digamos que la arteriosclerosis, pues ahora después vamos a ver un poquito el mecanismo, cómo se desencadena. Pero la consecuencia es que hay una rigidez en la arteria y una falta de óxido nítrico, que es el que hace que la arteria esté elástica. Y la consecuencia de todo eso es que tenemos hipertensión. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, bueno, no sé si se ve bien, pero vemos que esta arteria tiene como una placa en la pared, una placa que es una placa de ateroma, es una arteriosclerosis.
Si esa arteriosclerosis, por ejemplo, se da en las arterias, las coronarias, que son las arterias del corazón, pues entonces se va bloqueando la circulación y si se bloquea por completo, pues hay un territorio, yo qué sé, si se bloquea, por ejemplo, en esta, pues hay un territorio, todo el territorio que riega esta pequeña arteria, que se queda sin sangre y por lo tanto se muere. Eso se llama infarto. Claro, no es lo mismo que se obstruya esta, a que se obstruya una de las principales, que entonces es un infarto masivo y te mueres. Oye, qué pequeña ha quedado la lámina esta. Ya no sé lo que dice. Pero bueno, básicamente lo que dice es que la alimentación con un exceso de grasa, pues nos produce colesterol, pero también el hígado es capaz de producir colesterol, ¿no? Y todas esas gotas de grasa pasan al torrente sanguíneo y de ahí se pueden ir depositando en las arterias y como consecuencia de la grasa y de la oxidación del endotelio se empieza a instaurar la placa de ateroma, o sea, la arteriosclerosis. Ya, bien, ¿sabes? Un momentico, un momentico. Es que tengo aquí mi hijo fastidiando la historia. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, cómo es una placa de ateroma, ¿no? Cómo es la arteria que tiene una plaquita y aquí hay otra, y por lo tanto la luz que queda, o sea, el espacio que queda para que pase la sangre, pues no es muy grande, pero si esas placas van creciendo, fijaos que es mucho más pequeño el espacio. Y si esas placas se llegan casi a juntar, pues prácticamente esto se queda sin sangre. ¿Qué se hace cuando esto ocurre en alguna arteria y se detecta? Por ejemplo, en la arteria del corazón se ponen un stent. Ponen aquí como una especie de muellecito para crear espacio para que la sangre pueda pasar. Pero claro, ponen un stent, pues también tienen que poner algo para que la sangre no se coagule fácilmente en torno al alambrito ese. Entonces, pues se suele llevar algún anticoagulante o algún antiagregante plaquetario, en fin, algo manda el médico. Aquí vemos, por ejemplo, cómo es una arteria que está limpia, y una arteria que está ya con arteriosclerosis. Fijaos que la luz se va reduciendo, fijaos qué poca luz queda aquí. O sea, qué poco espacio, qué poca tubería para que circule la sangre. Y esta arteria, lógicamente, pues va a estar rígida, entonces la sangre va a pasar por aquí con mucha presión y eso es uno de los motivos. Tenemos aquí, en esta se ve cómo esto es un vaso sanguíneo y aquí vemos que la capa íntima se ha rasgado, se ha roto. Esto puede dar lugar a que se filtre sangre por aquí por debajo y vendría siendo como el principio de un aneurisma. Esto, claro, ¿qué puede pasar aquí? Que esta sangre se coagule luego y bueno, pues tenemos aquí un problema serio. Este, pero vamos a ver una historia muy interesante, cómo empieza la placa de ateroma. La placa de ateroma empieza, hay una teoría del doctor Raff, que es discípulo de Linus Paulinus, un bioquímico que recibió el premio Nobel de Medicina por 3 veces consecutivas, y algunos o dos de ellos fueron por sus descubrimientos sobre la vitamina C. Entonces, ¿qué pasa? Que la mayoría, el 100% de la población que vive en las ciudades tiene carencia de vitamina C porque no la consumen a través de los alimentos o porque la contaminación ambiental es tan fuerte que entonces necesitamos más consumo y entonces no llegamos. Entonces tenemos como un déficit subclínico. Em, entonces, por ejemplo, si un día no dormimos bien o hicimos demasiado ejercicio o estamos más estresados o fumamos, entonces tenemos que aumentar la dosis de vitamina C que consumimos. Es decir, que las necesidades no son fijas, sino depende de lo estresados que estemos y de los factores oxidantes que nos ataquen, necesitamos más vitamina C o menos. ¿Cuáles son los síntomas de la falta de vitamina C? Pues puede ser anemia, encías sangrantes. Mucha gente le sangran las encías y se pregunta, ¿pero por qué me sangran las encías? Pues ya sabéis que es falta de vitamina C.
la mayoría de las veces. La falta de vitamina C nos disminuye la capacidad para combatir infecciones, disminuye la velocidad de cicatrización de las heridas, el cabello se pone más seco, las puntas partidas y tenemos tendencia a la formación de hematomas porque los vasos sanguíneos están más frágiles, entonces se rompen más fácilmente y entonces nos salen moretones. El consumo diario. Se hizo un experimento, un estudio y se vio que el consumo diario de 1000 miligramos de vitamina C suplementaria, aparte de lo de la dieta, puede ser beneficioso para disminuir la glucosa en sangre y los lípidos en los pacientes que son diabéticos, diabéticos tipo 2. Fijaos que eso es muy importante porque baja la glucosa y baja el colesterol, ¿eh? Pero un consumo de 1000 miligramos. Sin embargo, con un consumo de 500 casi no se vio efecto. O sea, tenemos que tomar dosis más altas de vitamina C y frecuentes, o sea, vamos, diario. Bueno, cuando se afecta el endotelio, esto que veíamos aquí, esta imagen, esta parte interior de los vasos sanguíneos, de las arterias, se llama endotelio. Bueno, pues cuando se afecta el endotelio, esto se llama disfunción endotelial. Y esto es una causa de la mayoría de las enfermedades cardiovasculares, como la hipertensión, la enfermedad coronaria, el fallo cardíaco crónico, la enfermedad arterial periférica, o sea, que afecte a las piernas y a los brazos, la diabetes, la insuficiencia renal crónica. Entonces, si logramos detener este daño, los pacientes diabéticos podrían evitar muchas complicaciones dolorosas y muchos problemas cardíacos y renales y de la retinopatía diabética que puede producir ceguera. Muchos de estos problemas se podrían evitar, es decir, si quitamos el daño endotelial. Bueno, lo que vieron, pero esto es una tontería, lo que vieron es que parecía que las células tenían memoria. O sea, que un paciente tenía el azúcar alto, pero luego ya le daban su medicación y el azúcar se bajaba, pero sin embargo el organismo se comportaba como si el azúcar estuviera alto. Sin embargo, al añadir antioxidantes, como por ejemplo la vitamina C, esta memoria o esta manera de comportarse el organismo desaparecía. Bueno, porque en realidad lo que ocurría es que había una oxidación. Detrás de esa diabetes lo que había era una oxidación. Al no quitar la oxidación, pues sí, se baja la glucosa, pero el organismo sigue oxidado. Entonces los problemas continúan. Aquí os pongo una foto del doctor Linus Carr, Paulinum, y este es su sucesor, Matías Rath. Bueno, dice que la causa principal de todos estos problemas de hipertensión es que en las células de las paredes arteriales, o sea, el endotelio, sufre una carencia crónica de nutrientes vitales. Entre otras cosas, estas células del endotelio se encargan de la producción de los factores de relajación de la arteria que se llama óxido nítrico. El óxido nítrico reduce la tensión de las paredes de los vasos sanguíneos y normaliza la tensión arterial. Esto también, digamos que le ayuda a la arginina y la vitamina C. Entonces, el daño endotelial, y este daño está provocado por oxidación de ese endotelio, ya sea por X motivo. Uno de los motivos es la falta de vitamina C. Entonces, eso hace que nuestras células endoteliales no produzcan óxido nítrico y eso da lugar a una arteria que no se puede relajar, a una arteria que está rígida. El óxido nítrico es óxido nítrico, nitric oxide en inglés, es una de las moléculas sintetizadas por el endotelio que regula un mayor número de procesos homeostáticos locales. El óxido nítrico se podría clasificar como la molécula ateroprotectora de origen endotelial. Es vasodilatador, hace que los vasos sanguíneos se dilaten. Es antiagregante y plaquetario, por lo tanto impide que se hagan coágulos. Inhibe la proliferación de las células del músculo liso.
de la arteria, para que no haya muchas células, digamos, que la arteria esté muy apretada. Es antioxidante e inhibidor de la expresión de moléculas de adhesión. Bueno, impide que se adhieran ahí a la pared muchas cosas, las plaquetas y otro tipo de cosas, que es lo que va a empezar a hacer la placa de ateroma. Por lo tanto, tener suficiente óxido nítrico en nuestro organismo es muy importante. Y la arginina es uno de los aminoácidos, es un aminoácido, lo podemos conseguir en la comida o podemos tomarlo en comprimido, o sea, como complemento, y es uno de las cosas que aumenta la producción de óxido nítrico. Cuando ese endotelio se rompe, se activa la agregación de plaquetas, ¿no? Y ese endotelio, una cosa muy importante, ese endotelio se rompe cuando nos falta vitamina C. Se puede romper también por otros motivos, pero cuando nos falta vitamina C, se agrieta el endotelio. Entonces, ¿qué pasa? Activa que lleguen ahí plaquetas para que cierren esa brecha, porque si no, imaginaros, se nos puede romper el vaso. Entonces, estas plaquetas liberan factores de crecimiento y sustancias vasoactivas que contribuyen al desarrollo de las lesiones y a las placas de arteriosclerosis. Ahí llegan el colesterol que tengamos y todavía se forman más pegotes, como un pegote de yeso, y luego ahí acude también calcio y entonces se nos forma una placa que es dura, o sea, que al principio no es dura, al principio es blanda, pero con el tiempo se van pegando ahí más cosas y se va a convertir en una placa dura, que es lo que va haciendo que esa arteria se endurezca. Y todo ese mensaje viene del endotelio. Imaginaros si es importante tener el endotelio saludable. Bueno, entre las cosas que recomienda el doctor Ral para evitar la arteriosclerosis y para lo de la arteriosclerosis es vitamina C, pero en buenas dosis, por encima de 1 gramo, el magnesio, la arginina, que es un aminoácido, y la coenzima Q10. La coenzima Q10 sabemos que es un antioxidante cardiovascular. Entonces va a ir muy bien para todos los problemas del corazón y para todos los problemas de arteriosclerosis. No solamente esto, sino que, bueno, vamos a ver. O sea, no solamente esto, sino que, por ejemplo, hemos visto que los factores que estimulan la producción de la proteína NRF2, hay un estudio que está hecho en el Instituto Americano del Corazón y se vio que cuando la gente, digamos, aumentaba la producción de la proteína NRF2, el endotelio, se evitaba la oxidación del endotelio, que es, digamos, esa rotura del endotelio que es la que genera todo este conflicto. Entonces es muy importante la parte de estimular la producción de antioxidantes, es fundamental en nuestro organismo. ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto? Que la arteria se endurece y esto, pues a nivel de las arterias, hace que suba la tensión, que no llegue suficiente sangre, pero por ejemplo a nivel de los vasos, a nivel del riñón, que el riñón tiene un filtro que es como el colador, ¿no? Que es un glomérulo, es un vaso sanguíneo muy delgadito enrollado. Si ese vaso sanguíneo enrollado se engruesan las paredes, pues ya no filtra, entonces tenemos una insuficiencia renal. Todo paciente con una hipertensión que no se trate acaba en una insuficiencia renal, por eso es muy importante tratar la hipertensión, es menos grave tomar pastillas, aunque sea de por vida para la hipertensión, que no tomarlas porque al final no tienen ni corazón ni riñón. A nivel de los ojos, pues suelen ocurrir hemorragias subconjuntivales y eso es un aviso pequeño. O sea, cuando un día nos levantamos de la cama y decimos que me ha pasado a mí en el ojo, que tengo aquí esta hemorragia, lo primero que hay que hacer es tomarse la tensión. Si la tensión la tiene en el límite o la tiene un poquito alta, hay que tratársela, porque eso solamente ha sido un aviso. ¿Qué tal que eso ocurre en el cerebro? Pues es mucho más grave. Y la segunda cosa que tenemos que hacer es preguntarnos cuánta vitamina C estoy tomando y aumentar la ingesta de vitamina C.
Es fundamental, ¿eh? Cuando nos hacen esos pequeños avisos del cuerpo, es fundamental que nos acordemos de la vitamina C. A nivel del cerebro, pues también los vasos sanguíneos del cerebro tienen una hipertensión vascular cerebral y eso nos puede provocar, pues, por eso el que duele la cabeza, cuando tiene la tensión alta, el dolor de cabeza. Pero claro, esos vasos sanguíneos les puede pasar igual que el vaso del ojito, que se pueda romper y entonces tenemos una hemorragia en el cerebro, intracraneal, o que como consecuencia de toda esa presión se forme un ictus, o sea, se forma un pequeño coágulo y entonces tenemos ictus, que pueden ser más grandes o más pequeños. Pueden ser ictus pequeñitos, hay gente que le dan ictus pequeñitos, pero porque sean pequeñitos siguen siendo igual de graves. Al final tenemos Alzheimer, demencia senil, porque tenemos el cerebro parcheado de trocitos que están muertos. Entonces, es muy importante el tratarse la hipertensión arterial porque de ahí derivan muchísimas cosas. Y vemos aquí la consecuencia de la arteriosclerosis, ¿no? Si esa arteriosclerosis se da en el corazón, pues lo que decíamos, podemos tener un infarto, podemos tener lo más leve, que es una angina de pecho, que es que te da como dolorcito cuando hace un esfuerzo, o podemos tener un infarto o podemos tener una muerte súbita porque te da un infarto masivo. A nivel del sistema nervioso central podemos tener eso, un ictus, una trombosis, un infarto cerebral porque se queda un trozo muerto, el trozo que irrigaba esa arteria que se ha obstruido, o podemos tener una hemorragia cerebral o una hemorragia subaracnoidea, o sea, debajo de las meninges, o podemos tener una isquemia cerebral transitoria, que es así como un desmayo, un vaído, un no sé qué, porque de pronto se te ha cortado la circulación, pero te recuperas. O podemos tener una demencia como consecuencia de todos esos pequeños infartos que tenemos en la cabeza. Si esa arteriosclerosis se da en las arterias periféricas, las arterias que van hacia las piernas, tenemos la claudicación intermitente, que son esos pacientes que van viendo escaparates, porque caminan 100 metros y se tienen que parar, caminan unos cuantos pasillos porque hay un dolor insoportable porque no llega la sangre a las piernas. Eso es muy frecuente, pacientes fumadores. El tabaco es una de las cosas que más claudicación intermitente produce. Podemos tener ya cosas más graves como una gangrena y una amputación porque no llega el riego sanguíneo a esa parte de la cabeza. O cuando afecta a la aorta, pues entonces podemos tener lo que decíamos antes, un aneurisma, que es como una bombita que le saliera a la arteria y claro, eso tiene el peligro de que se pueda explotar fácilmente. Entonces, bueno, pues aquí tenemos un poquito, un pequeño resumen de lo que es la hipertensión. Entonces, a nivel preventivo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que consumir vitamina C. Podemos tomar algún suplemento de estos que lleva vitamina C, vitamina D y que están ricos y nos acostumbramos a tomarlo del diario y ya sabemos que estamos tomando por nuestra dosis, aparte de lo que lleve la alimentación, que es muy importante. A nivel preventivo podemos utilizar factores de activación de la proteína NRF2 para que la oxidación que se nos vaya formando en el endotelio se vaya reparando y vayamos disminuyendo esa oxidación. Y luego podemos tomar algún cóctel que, por ejemplo, dentro de nuestra empresa tenemos NRF1 que lleva coenzima Q10, que es un antioxidante cardiovascular. Entonces, bueno, con esas tres cosas, quitándonos todos los estimulantes, si somos hipertensos, pues el café, el tabaco, el alcohol, el estrés, por supuesto, el colesterol, si tenemos glucosa, pues controlar la glucosa, incluir el ejercicio y una dieta lo más saludable posible. Una dieta, con la dieta, hay países que son más cuidadores, o sea, que le dan más importancia a la dieta y otros países que le dan más importancia a la medicación, pero leí una vez un estudio por ahí que habían hecho y entonces era equivalente. Una dieta bien estricta y bien puesta era equivalente a los efectos que producía la medicación. ¿Qué tiene que llevar nuestra dieta? Nuestra dieta tiene que ser rica en vitamina C, o sea, limón, naranja, kiwi, cítrico en general, si podemos tomarlo, y luego mucha comida cruda, o sea, muchos vegetales,
mucha ensalada, mucho brócoli, verdura y es una cocida y otra cruda, pero cuanto más crudo, mejor. Si tomamos carne y pescado, pues el pescado es preferible a la carne porque la grasa del pescado silvestre, no del pescado de piscifactoría, porque ese está criado con piensos que lleva omega 6. Entonces ya no tenemos pescado de omega 3, sino que sería pescado de omega 3. Necesitamos pescado salvaje para que sean ricos en omega 3. Y el omega 3, acordaros que va muy bien para la piel, para las mucosas, es como que disminuye la coagulación de la sangre, entonces fluidifica la sangre, entonces, y también incluir en nuestra dieta los frutos secos. O sea, con un buen cambio de dieta, con un suplemento importante de vitamina C y con estas cositas que estamos diciendo, nosotros, por un lado, estamos previniendo. Y si ya tenemos hipertensión, pues no conformarnos solo con la pastilla. La pastilla está muy bien, vamos a seguir tomándola, no podemos dejarla, pero vamos a hacer todo lo que podamos para mejorar nuestro organismo. Por ejemplo, si tenemos sobrepeso, se ha visto que, por ejemplo, si tú bajas de peso, esta gente que tiene mucho sobrepeso, que luego se opera del estómago, ¿no? Y pierden 30 kilos, 40 kilos, pues a lo mejor seguramente eran hipertensos y seguramente eran diabéticos. Bueno, pues con esa bajada de peso ya no son hipertensos, ya no son diabéticos, o sea, ya no necesitan seguir tomando esa medicación. Por lo tanto, el control del peso es fundamental. Si estamos pasados de peso, pues no tenemos que esperar a estar gordos, quiero decir, a tener obesidad. Si estamos pasados de peso, ya tenemos que ponernos un poquito de límite para no, porque es más fácil perder 5 kilos que perder 10, y es más fácil perder 10 que perder 50. ¿Entendéis? Entonces no vamos a esperarnos a que estemos ya casi en el cementerio para ponernos a dieta y cuidar eso. Eso es muy importante. Y luego tener en cuenta lo siguiente, cuando nos hacemos una analítica, por ejemplo, y vemos que tenemos la glucosa en 90, el otro día me salió a mí la glucosa en 90, jamás en mi vida he tenido yo la glucosa en 90. Y ya me dio un pasmo, aunque lo normal, digamos que de 80 a 120 es normal, ¿no? En cualquier laboratorio eso es lo normal. Pero eso no es lo ideal. Lo ideal es que tu glucosa no pase de 88. Digamos que de 67, 68 hasta 88 sería, eso sí sería lo ideal. Si tu glucosa ya está en 90, ojo al parche, porque todavía no eres diabético ni nada, pero ya tienes que empezar a controlar el peso, a controlar la alimentación y todo. ¿Por qué? Porque luego te vuelve a hacer otra analítica al año siguiente ya la tienes en 100, ¿me entiendes? Y en 2 años más ya está diabético. Entonces, tenemos que tener en cuenta esas cosas. Límite en la hipertensión, límite en el peso y límite en los niveles de glucosa y de colesterol. Sin volvernos, vaya, sin volvernos escrupulosos con todo eso, pero en fin, todos sabemos si necesitamos perder unos kilitos o no o perderlo, o si estamos tomando muchos estimulantes. Todos sabemos un poquito cómo va nuestro cuerpo y dónde necesitamos poner remedio. Es mucho más un gramo de prevención que 1 kilo de curación. O sea, cuando todavía estamos sanos es cuando necesitamos potenciar la salud, porque son muy agradecidos, mucho más que cuando ya tenemos un diagnóstico encima, porque eso es ya cuando el organismo ya está claudicando. Pues ya está, eso quería compartiros. No sé si tengamos aquí hipertensos. Aquí somos todos muy sanos, a lo mejor no hay nadie que sea hipertenso. Y le estoy dando yo aquí la paliza. Nada, sí, había quien nos había comentado que le interesaba mucho esta charla por lo mismo, porque tenían a alguien en la familia o ellos mismos pues padecían la hipertensión o por lo menos tener la información, porque verdad que lo que comentaba ahora mismo Rosalina, que más vale prevenir y tener toda esta información que no tener que pasar por todo este proceso. Yo ahora mismo estoy pasando por esto, por el estrés, doctora. Por el estrés. Sí, por el estrés. Normalmente tenía mi tensión a 11/6, 11/7.
Ahora está llegando a 15 por 8 por ahí. Llega mi madre también, mi hermano. Estamos todos por el estrés. Estamos así. Mi hermano está recién operado del corazón. Ya va hace 2 meses que está operado del corazón y por una válvula que tenía mal. Y también tiene hipertensión, mi madre también, y yo ahora estoy después, bueno, ahora con 58 me apareció el achaque este. Sí, es muy frecuente en la familia, es como un poco hereditaria. Es Sí, frecuente en las familias que hay esa tendencia, pero claro, también es que las costumbres también son hereditarias, o sea, hereditamos la naturaleza, pero también las costumbres. Entonces, sí, cosas sencillitas que podemos hacer, dejarnos la sal, dejarnos el café, dejarnos el alcohol, quitarnos grasa, quitarnos peso si tenemos, si estamos delgados, no. Si tenemos peso, quitarnos el azúcar y los hidratos de carbono de absorción rápida, que la galletita, bollería, bizcochos, todo ese tipo de cosas fuera, porque todo eso fuera. Y empezar a ingerir mucha más vitamina C. Nosotros tenemos un producto que ahora les cuente Plácido, que es con la idea de subir el sistema inmunológico, pero lleva mucha vitamina C. Es un excelente producto. Y luego, pues tomar algo que nos pueda servir para limpiar nuestras arterias, como alguno de los productos estos que hemos dicho, el activador de la vía NRF2 o el que lleva coenzima Q10. Cuando menos eso, aunque tengamos que tomar las pastillas de la tensión, porque claro, lo que no podemos hacer es dejarnos con la tensión alta, pero empezar a plantearnos ya objetivos en cuanto a la dieta, en cuanto al ejercicio, en cuanto al no sal, en cuanto a tomar algún producto de estos que nos ayude a quitarle la oxidación al endotelio. Y eso que parece, y por supuesto, controlar el estrés, controlar el estrés, tomar lo que sea para el estrés. Lo, lo Claro, mejor, lo mejor para el estrés, tomarse las cosas con calma. sí, tomar. Es lo mejor que podemos tomar. Sí. Oye, a mí me sirvió mucho el Protandim NRF2, ¿eh? Yo cuando empecé a tomarlo, lo primero que noté era que me resbalaban las cosas. Y yo que soy muy susceptible, que todo me afecta mucho, de pronto dije, esto es maravilloso. Que se peleen mis hijos, que se peleen, que mi marido dice que no sé qué, va, que diga lo que quiera. Me resbala. De pronto era como estar alejada de los conflictos. O sea, no estaba yo, lo veía como espectadora, no tenía nada que ver conmigo. Ahí me sirvió mucho, ¿eh? No sé si a usted le pueda servir, que si le va a servir, pero me sirvió mucho, porque uno de los ingredientes que tiene el ashwagandha es maravilloso en ese sentido como ansiolítico. Entonces, el cóctel todo el junto tiene una acción múltiple en diferentes factores y a mí me sirvió mucho. Pues tenemos que hacer cosas para, aunque tengamos que tomar la medicación, ¿me entiendes? Pero para corregir todos esos puntitos de los que estamos hablando. doctora, comento que yo tuve hace 15 días atrás, más o menos un mes atrás, tuve una subida bastante alta de la tensión. Y ahora que estoy vuelto a tomar el Protandim, he tenido la tensión alta, pero no fue tan fuerte como antes. Lo noté que fue más suave, ve más, se nota, y a mí me nota la tensión alta porque me da mucha taquicardia, no sé si es normal, pero a mí me da taquicardia. Entonces tampoco consigo dormir mucho, estoy siempre asustada, ¿no? Porque como que me falta el aire o algo así. Entonces, esta noche notado que he tenido la tensión alta, pero no fue tanto como la última vez. Fue más tranquilo, fue más suave, como que se dice, bueno, controlada. No tenía tanto apuro esto de estar ahí agobiada, ¿sabe? Yo creo que debe ser por el NRF1 y NRF2 y también el que estoy tomando el polvito este, el Sí, wellness. muy bien. Pero aparte, Yo creo, sí, aparte estás tomando alguna pastilla para la tensión. sí, Sí, Ramipril, se me llama Ramipril sí, por sí, la se me noche. bien. Y Correcto. entonces la tomé
Sí, la tomé porque como vi que estaba muy tal, yo dije, no voy a tomar ahora mi piel, porque ya había dejado hacía, porque fue el mes pasado, a final de mes de abril, empecé con esto. Tomé 15 días y después la dejé. Y esta noche, por un tema de estrés, justo me vino otra vez el, la subida de tensión. Y entonces volví a tomar el Ramipril, pero fue diferente, no fue igual a la otra vez. Se nota Sí, bastante más calmada en lo que es la hipertensión, o sea, no se nota tan, no me he notado tanto agobio, ¿sabe, doctora? sí, Me sí, he sí, notado sí. más Yo- suave. Como, Sí, yo he visto el efecto de los Protandim en el sistema cardiovascular, mm, concretamente en un familiar mío, y fue asombroso, ¿eh? Asombroso. O sea, una placa de ateroma que tenía en el cuello, en la carótida, cómo sí, se reblandeció, cómo se sí, sí, reblandeció. O sea, una placa de ateroma pues es dura, ¿no? Y una gente de ajá, 70 y pico años no tiene una placa blanda, tiene una placa dura. Entonces, ¿cómo se reblandeció? Cómo había ujú, una gran obstrucción de la arteria, había un 75% de la arteria obstruida, lo iban a operar, hacerle un cateterismo o hacerle ahí algo para abrirle eso, y cómo en escasamente un mes, de verdad que no creo que fuera más de un mes, pero bueno, aunque fuera algo más, pero en muy poco tiempo, le volvieron a hacer el estudio porque cambió de hospital y ya esa obstrucción había pasado de un 75 a un había, 35%. Yo por me quedé, ciento. yo me quedé asombrada, o sea, es que yo no me lo podía creer como médico, porque esas cosas no pasan. Quiero decir, eso no pasa. No es que la gente vaya hoy con una arteriosclerosis y mañana, dentro de 2 meses, ya no la tenga. No, lo normal es que luego la tenga el doble. Entonces, con esos dos productos, ¿eh? Entonces, me consta, quiero decir que sí quitan la oxidación de la capa interna de la arteria, del endotelio, y sí ayudan a restaurar, ¿me entiendes? La arteria. Entonces tenemos ahí un potencial muy interesante. Nada, yo sin nada despreciable, independientemente de que tengas que tomarte tus pastillas de la hipertensión o no, quiero decir, independientemente de todo eso, como una ayuda a la causa, al origen de todo eso, tenemos ahí herramientas muy valiosas. Y qué bueno que estás tomando todo eso. Tienes que ver ahora el peso, cómo está tu peso y quitarte el estrés ese. Tomarse lo que sea. Doctora, ahora sí que fue por el peso, ahora sí que tengo que bajar. El Sí, peso sí que estoy hay que un, bajar el peso. un poquito, por lo menos 10 kilitos tengo que quitarme de encima. Pues 10 kilitos Pero te baja con 10 kilitos que te quites te baja la tensión. total. Una pregunta, doctora. ¿El ronquido también se debe a la subida de peso también, no? ¿Cómo? El ronquido por las noches para dormir, cuando está Claro, durmiendo, sí, también también, tiene que ver, también. ¿no? Sí, más subida de Cuando, peso, más apnea, más dificultad respiratoria, sí. muy bien, doctora. Pues muchas gracias por la aclaración. Está mi madre escuchando ahí porque ella también es hipertensa y mi hermano acaba también de hacer una cirugía de corazón y están escuchando allá en Brasil. Por eso. Muy Y espero bien. que le vaya bien a ellos dos, porque él de vez en cuando, claro, él le ha hecho la cirugía de corazón, pero sigue bebiendo de vez en cuando su cerveza. Y mi madre le dice, no bebas, no bebas, no bebas, pero él sigue bebiendo. No, tiene No. que quitarse la cerveza, tiene que tomar agua de limón con todo y cáscara, que por allí tendrán muchos Exacto. limones. Eso, Sí, o sea, todo batido, y con agua y luego colado, y entonces tomar eso como agua, porque la cáscara del limón también tiene sustancias muy buenas para la circulación, aparte de la vitamina C del limón. Entonces, sí. hacer una dieta más severa, más vegetariana, vamos a decir, ¿no? Y, y tomar algún suplemento de estos que le ayude a limpiar por dentro las arterias, pues claro que se puede, vaya, cambia la vida y cambia el cuerpo. El cuerpo es muy agradecido. Muchas gracias, doctora Rosalina. Ok, a ti. Muy bien, pues muchas gracias, Eliana, por compartirnos también ahí tu experiencia. Doctora, muchas gracias. Todas las personas que, bueno, como estáis escuchando los productos que estamos hablando, quien nos haya invitado, preguntarle cómo los podéis conseguir de una forma muy, muy sencilla.
Los pedidos se hacen a través de internet, como cualquier compra que podamos hacer. Compramos directamente al laboratorio que los produce y los recibimos en casa. Os invitamos a experimentarlo, ¿vale? Para cada uno, en un futuro, pues conocer también vuestras experiencias y testimonios. Pues, doctora, mil gracias por esta magnífica presentación de hoy. Yo la verdad que me he tomado aquí también notas, cosas que podemos hacer, todo. Sobre todo lo que has comentado del estrés oxidativo, de si lo reducimos, pues vamos a tener esa calidad de vida. Lo podemos hacer eso, aumentando la dosis de vitamina C y también con la tecnología que hemos compartido, que es específica para eso. Fijaros, de hecho, esta tecnología en solo 30 días reducimos un 40% nuestro nivel de estrés oxidativo. Eso hay un estudio que lo demuestra en solo 30 días, llegando incluso a un 50-60% de reducción en los siguientes 90 días de uso. Pues nada, nos vemos el próximo martes. Estaremos también con otro tema interesante. Si os ha gustado la charla de hoy, invitar a amigos, conocidos, familiares, para que también puedan acceder a todo este conocimiento y beneficiarse también y trabajar para potenciar y mejorar su salud. Pues muchas gracias a todos y nos vemos Sí, Ileana. Gracias, Plácido, doctora Rosalina. Gracias a vosotros todos por estar aquí. Nada, a ti. También. Bueno, y deciros, todos los que estéis Galicia, cerca de Galicia, vamos a estar el día 28. Día 28. ¿Dónde vamos a estar, Ileana? ¿En el hotel? En el Hotel Pazo Real, en el Pazo Real. Sanés, aquí en la zona del Sanés de la Nova de Arosa. Allí Doctora vamos a- Rosalina, hay que hacer un hueco para venir, ¿eh? O si no, un Zoom, La tendremos, algo. la tendremos allí en conferencia, vía online, igual que hoy, pues podremos estar allí, Doctora Rosalina. poder estar compartiendo. O sea que todos los que estéis por aquella zona o que queréis venir allí ese día, estáis invitados porque vamos a tener allí un encuentro de salud. Un encuentro de salud muy bueno. Muy bueno y muy bonito. Interesante. Muy interesante. Y si no, pues próximo martes, a la misma hora, en este mismo enlace de Zoom, pues compartiendo con todos. Muy bien. Muchas gracias. Buenas noches, un abrazo para todos. Muy buenas noches a todos. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Chao. Rosalina, Sí, ¿nos puede dar un minuto ahora después? sí. Gracias.